Hola a todos, en este vídeo vamos a describir el movimiento de una partícula cargada que es acelerada inicialmente mediante una diferencia de potencial para después entrar en un campo magnético uniforme. Empezamos. El enunciado del ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos una partícula alfa, que es un núcleo del átomo de helio, es decir, una partícula formada por 2 protones y 2 neutrones. Se acelera mediante una diferencia potencial de 2000 voltios para posteriormente entrar en un campo magnético perpendicular a la dirección de la velocidad de 2 tesla. Esta sería la partícula alfa y aquí estaría el campo magnético perpendicular a la velocidad que lleva esa partícula. Y nos pide inicialmente la energía cinética y velocidad con la que la partícula alfa entra en el campo magnético. Vamos a hacer este apartado y después continuamos leyendo. Pues tal como nos dice el enunciado, la partícula alfa se encuentra en una región del espacio donde debe existir un campo eléctrico que genera una diferencia de potencial que por tanto acelera esta partícula. Posteriormente entrará en un campo magnético, pero para responder a la primera parte que nos dice con qué energía cinética y velocidad va a entrar la partícula alfa en el campo magnético, nos vamos a olvidar inicialmente de ese campo. Bien, entonces vamos a suponer que la partícula alfa parte de una posición inicial que vamos a llamar A y va a llegar a una posición final con una cierta velocidad que vamos a llamar B. Esa posición final debe coincidir con el punto donde entra en el campo magnético. En toda esa trayectoria, lo que me dice el enunciado es que hay una diferencia potencial, que lo que hace es acelerar a la partícula. En este caso, el potencial en el punto B debe ser menor que el potencial en el punto A para que la partícula pase espontáneamente de esta región a este punto, aunque esto tampoco es necesario para el ejercicio. Lo que sí debemos saber es que como la única fuerza que actúa sobre la partícula es la fuerza eléctrica y esta fuerza es conservativa, entre ambos puntos se debe conservar la energía mecánica. Y por tanto, la energía mecánica en la posición final B tiene que ser igual a la energía mecánica en la posición inicial A. La energía mecánica en B será la suma de la energía cinética en B más la energía potencial en B. Y en A, pues exactamente lo mismo. Energía cinética en A más energía potencial en A. La energía cinética en B, es decir, la energía con la que va a entrar en el campo magnético, es una de las cosas que me pregunta el ejercicio. Por tanto, no vamos a sustituirla. La energía potencial en B la podemos describir como la carga por el potencial en el punto B, es decir, el potencial eléctrico que tenemos en este punto. Recordamos que la energía potencial en un punto del espacio la podemos describir como la carga por el potencial en dicho punto del espacio. La energía cinética en A es 0 porque vamos a considerar que la partícula parte del reposo, si no me lo debería decir el enunciado, cualquier otra cosa. Y la energía potencial en A la podemos poner como carga por potencial en A. Esto es lo que nos pide el enunciado, y nosotros no conocemos cuál es el potencial en B y cuál es el potencial en A, pero tampoco nos hace falta porque lo que sí conocemos es la diferencia potencial, que es de 2000 voltios, y eso es lo que nos interesa. La energía cinética en B será igual a la carga potencial en A menos carga por potencial en B, o lo que es lo mismo, carga por potencial en A menos potencial en B, o lo que es lo mismo, carga por diferencia potencial. Como conocemos la carga de la partícula alfa y conocemos la diferencia potencial, ya tenemos la energía cinética. La carga de la partícula alfa nos lo indica el enunciado, una partícula formada por 2 protones y 2 neutrones. Los neutrones no tienen carga, pero los protones, cada uno de ellos, tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 colombios. Entonces sería 2 por 1,6 por 10 a la menos 19, es decir, 3,2 por 10 a la menos 19 colombios. Por tanto, la energía cinética en esa situación B sería 2 por 3,2 por 10 a la menos 19 por la diferencia de potencial que me la da el enunciado, que es de 2000 voltios por 2000. Y esto es igual a 1,28 por 10 a la menos 15
julios. Ya tenemos la energía cinética, vamos a calcular ahora la velocidad con la que entra en el campo magnético. Para eso simplemente recordamos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y por tanto, la velocidad al cuadrado es 2 veces la energía cinética partido por la masa, y por tanto la velocidad es la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética partido por la masa. Igual que antes, tenemos que hallar la masa de la partícula alfa. Como está formado por 2 protones y 2 neutrones, la masa de la partícula alfa, este dato nos lo daba el enunciado, lo que es una partícula alfa, 2 protones y 2 neutrones, pues será 2 veces la masa de un protón y 2 veces la masa de un neutrón. Como se pueden considerar aproximadamente iguales, me lo da como dato el enunciado, e igual a 1,67 por 10 a la menos 27, pues será 4 por 1,67 por 10 a la menos 27, que es igual a 6,68 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa sería la masa de la partícula alfa, y sustituyendo todos los datos, la velocidad de entrada en el campo magnético de la partícula alfa sería 2 por 1,28 por 10 a la menos 15 entre 6,68 por 10 a la menos 27 y todo raíz cuadrada. Y nos da 6,19 por 10 elevado a 5 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo. Bien, y con esto finalizamos este primer apartado. Bien, por tanto tenemos a la partícula alfa que llega a esta posición con una velocidad de 6,19 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo, y ahí entra en un campo magnético. Y el ejercicio, este campo magnético que vemos aquí, representado por puntos que salen perpendicular al plano donde estamos trabajando y son salientes, el ejercicio nos dice lo siguiente: representa esquemáticamente lo que le ocurre una vez que entra en ese nuevo campo magnético, representando los vectores fuerza, aceleración y velocidad en varias posiciones de la trayectoria. Calcula el radio de la órbita que describe, demostrando la expresión para obtener el radio, y redacta brevemente el porqué de ese movimiento. Pues bien, una vez que la partícula entra en ese campo magnético, va a experimentar una fuerza que viene dada por esta expresión. La fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo. Esa fuerza viene dada por el producto vectorial de velocidad y campo magnético. Bien, lo que vamos a hacer es describir inicialmente qué ocurre de manera analítica para después verlo un poco más matemáticamente. Lo primero que vamos a hacer, por tanto, es analizar cuál es la dirección y sentido de esa fuerza. Esa fuerza viene dada por este producto vectorial. Entonces, siempre que vayamos a hacer un producto vectorial, debemos definir claramente cuál es nuestro sistema de referencia. En este caso, vamos a definir un sistema de referencia donde este eje sea el X, el Y, y el perpendicular al plano donde estamos trabajando, el Z. La velocidad de nuestra partícula será su módulo por el vector unitario del eje X, ya que se está desplazando en el sentido positivo del eje X. El campo magnético también vendrá dado por su módulo por el vector unitario del eje Z, ya que es saliente, es perpendicular al plano donde trabajamos y saliente. Y nosotros tenemos que hacer un producto vectorial donde tenemos que multiplicar los vectores unitarios y por K. De ahí, para hacer esto, podemos utilizar una reglita mnemotécnica que nos dice que si multiplicamos en este sentido, en sentido horario, dos vectores consecutivos, el resultado del producto vectorial va a ser el siguiente vector y positivo. Por ejemplo, y por J nos va a dar K, J por K nos va a dar I, y K por I nos va a dar J. Y si lo tuviésemos que hacer en sentido antihorario, nos va a dar el siguiente, pero negativo. I por K sería menos J, K por J menos I, y J por I menos K.
En nuestro caso tenemos que multiplicar I por K. Repito, el vector V está en la dirección del eje X, sentido positivo, y el vector B en la dirección del eje Z, sentido positivo. Tenemos que hacer I por K nos da menos J. Y por tanto, el vector unitario, o mejor dicho, la fuerza magnética va a tener la dirección del eje Y sentido negativo, es decir, que sería algo así. Es que la fuerza sea así, lo que va a provocar sobre la partícula es que curve su trayectoria, es decir, que se va a desviar respecto de la trayectoria que lleva, va a empezar a curvarse. Y cuando la trayectoria se curva, cambia la dirección de la velocidad, que pasará a ser así. Y si cambia la dirección de la velocidad, obligatoriamente tiene que cambiar la dirección de la fuerza magnética, porque la fuerza magnética en todo momento tiene que ser perpendicular a la velocidad. Y por tanto la nueva fuerza magnética será así. Esto va a ocurrir en cada punto de la trayectoria, de tal forma que al final la partícula se quedará trazando una circunferencia en el interior del campo magnético. Podemos dibujar el vector velocidad en otros puntos. Aquí sería así. Aquí sería así. Y aquí sería así. Y hombre, en teoría la partícula saldría del campo magnético, a no ser que supongamos que en este ejercicio lo vamos a hacer, que se introduce completamente en el campo magnético. Y la fuerza magnética sería así en todos estos puntos de la trayectoria. Una vez que hemos descrito cómo va a ser el movimiento de la partícula en el interior del campo magnético y hemos descrito el porqué, hemos representado gráficamente el vector fuerza, el vector aceleración no lo hemos representado, pero tiene la misma dirección que el vector fuerza, porque solo tiene aceleración normal, la partícula solo cambia la dirección de la velocidad, no su módulo. La velocidad también la tenemos representada. Vamos a calcular el radio de la órbita que va a describir. Para calcular el radio de la órbita, la fuerza magnética, ya hemos dicho que viene dado por esta expresión. Vamos a utilizar solo su módulo, que sería carga, y el módulo del campo del producto vectorial, el módulo del primer vector, módulo del segundo vector y seno del ángulo que forman. Entonces carga por velocidad por campo magnético por el seno de 90, porque velocidad y campo son siempre perpendiculares. Y como esta fuerza provoca que una trayectoria circular, siempre la suma de las fuerzas que apuntan hacia el centro de curvatura de una trayectoria curvilínea es lo que llamamos fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta siempre es igual a la masa por la aceleración normal, que es la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura, en este caso el radio de la circunferencia que está trazando la partícula. Repito que esta fuerza centrípeta es siempre la suma de las fuerzas que apuntan hacia el centro de curvatura del movimiento en una trayectoria curvilínea. La única fuerza que apunta hacia el centro de curvatura, en este caso la fuerza magnética, porque es la única fuerza que está actuando sobre la partícula en esta región del espacio. Y por tanto, se tiene que cumplir que la fuerza magnética sea igual a la fuerza centrípeta. O lo que es lo mismo, carga por velocidad por campo sea igual a masa por velocidad al cuadrado partido por radio de curvatura. En esta expresión nosotros conocemos, bueno, primero que nada podemos simplificar las velocidades y después la carga de la partícula la conocemos, el campo magnético también, que es de 2 teslas, la masa de la partícula también, la velocidad también, y lo que nos pide el enunciado es el radio, y esto es lo que tenemos que despejar. Para despejar el radio lo pasamos hacia el lado izquierdo de la ecuación multiplicando, y carga por velocidad pasará hacia el otro lado de la ecuación dividiendo. Y nos queda que el radio es igual a masa por velocidad partido por carga por campo magnético. Como todo esto son parámetros que ya conocemos, simplemente sustituimos y calculamos. La masa es de 6,68 por 10 a la menos 27, la velocidad 6,19 por 10 elevado a 5, la carga 3,2 por 10 a la menos 19 y el campo 2. Calculamos y nos sale
que nuestra partícula trazaría un radio de 6,46 por 10 a la menos 3 metros, es decir, aproximadamente 6 milímetros y medio. Pasamos ahora al tercer apartado. El tercer apartado nos pide cuál es el valor de la fuerza magnética, el de la aceleración, el periodo del movimiento y la frecuencia. Bien, para calcular el valor de la fuerza magnética en módulo, ya hemos visto que es el producto de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno de 90, que es 1. Entonces 3,2 por 10 a la menos 19, por la velocidad, que es 6,19 por 10 elevado a 5, por el campo magnético, que es 2. Y esto es 3,96 por 10 elevado a menos 13 newton. Esta sería la fuerza magnética a la que está sometida la partícula. Para hallar la aceleración, como es la única fuerza que actúa sobre la partícula, podemos aplicar la segunda ley de Newton: suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración, y en este caso la única fuerza que actúa sobre la partícula es la fuerza magnética, y por tanto la aceleración sería la fuerza magnética dividido entre la masa, es decir, 3,96 por 10 a la menos 13 entre 6,68 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y obtenemos una aceleración de 5,93 por 10 elevado a 13 metros segundo cuadrado. La aceleración también la podríamos haber obtenido de otra forma, simplemente recordando que la única aceleración que tiene el sistema o la partícula es aceleración normal, y será igual a la velocidad al cuadrado partido por el radio. Como ya conocemos la velocidad y conocemos el radio del movimiento, simplemente sería sustituir y lógicamente tendremos que obtener lo mismo. Para hallar el periodo del movimiento, como es una trayectoria circular, nuestra partícula alfa está describiendo esta trayectoria circular, entonces con movimiento uniforme, es decir, a velocidad constante, podemos siempre indicar que la velocidad es igual al espacio recorrido partido por el tiempo, ya que el movimiento es uniforme. Y por tanto el tiempo en recorrer una cierta distancia será ese espacio partido por velocidad. Lo que nos interesa es el periodo, y el periodo viene dado por el tiempo que tarda en dar una vuelta, es decir, en recorrer una circunferencia completa. La longitud de una circunferencia completa es 2pi por el radio, y simplemente tenemos que dividir entre la velocidad. Como tanto el radio como la velocidad ya los conocemos, que son 6,46 por 10 a la menos 3 metros, y la velocidad 6,19 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo, obtenemos un periodo de 6,56 por 10 a la menos 8 segundos aproximadamente. Y la frecuencia del movimiento, pues la inversa del periodo, que sería pues 1,525 por 10 elevado a 7 hercios, o vueltas cada segundo. Bueno, espero que se haya entendido. Es un problema bastante completo de movimiento de una partícula en un campo magnético. Un saludo.